La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 22 del libro del Génesis y nos presenta la escena impresionante de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Aquí hay varias cosas que decir. Lo primero es seguramente lo que se plantea como gran inquietud hoy. ¿Cómo es posible que Dios le mande a un papá que sacrifique a su hijo? Sí, esa es una gran pregunta. Yo les comento la mejor respuesta que yo conozco. En la época de Abraham existía el sacrificio humano como algo bastante extendido, como algo casi podríamos decir natural dentro de esa sociedad. Y los sacrificios humanos se daban por muchas razones. Por ejemplo, había sacrificios humanos por razón de la edificación de una ciudad o buscando la victoria en una batalla. Huella de esto tenemos en el libro de los Jueces, cuando uno de estos hombres, que se supone que eran como llamados por Dios, los jueces, un hombre llamado Jefté, llegó al extremo de sacrificar a su propia hija. O sea, era algo bastante común en la época y era siempre un sacrificio que se hacía a los dioses como un mostrarle a esa divinidad, mira, esto que es tan importante para mí, esto que es lo más valioso para mí, esto yo lo sacrifico por ti, para que tú en retorno, fíjate que era como un negocio, para que tú en retorno me des la victoria en esta batalla o en retorno me concedas casarme con la persona que yo quiero o en retorno protejas la ciudad que estoy empezando a edificar aquí. Era como una especie de negocio con la divinidad. Entonces, en ese ambiente turbio, en ese ambiente moralmente tan descompuesto y tan agresivo, Abraham cree entender. Esto no nos debe extrañar, no nos debe extrañar lo que estoy diciendo, que Abraham no entendía perfectamente, que él creía entender. Él creía entender que Dios le estaba pidiendo eso, así como las divinidades de esa época, los dioses de esa época lo pedían. Y sobre esto de sacrificar los hijos, por favor no nos escandalicemos tanto, porque millones de niños son sacrificados todos los años, millones de niños, y son sacrificados por causas como, por ejemplo, no perder la figura hermosa, el cuerpo de la mujer, o, por ejemplo, no arruinar la carrera de una mujer que tuvo relaciones con el novio. Y esa mujer está sacrificando ese hijo en el altar de su carrera. Es decir, el día que esa mujer está recibiendo su título, su grado, pues sabe que ese título viene manchado de sangre de su bebé. O sea que eso sigue también en nuestra época. Esto de estar sacrificando a los débiles y en particularmente a los niños es algo que sigue pasando en nuestro tiempo. Pero el desenlace de la historia de Abraham nos muestra que de esa oscuridad y de esa especie de bruma y confusión que podía haber al principio en Abraham, de ahí lo sacó Dios y le hizo ver que él no quería esa clase de sacrificios humanos. Y esto también hay que destacarlo. Esto no es grato a Dios. Esto no es algo que Dios desee. Esto no es algo que Dios apruebe. Ni los sacrificios de la época de Abraham, a la altura del siglo XVIII a.C., ni los sacrificios en nuestra época, cuando se sacrifica a los débiles, a los enfermos, a los discapacitados, a los ancianos o a los no nacidos. Dios no quiere esa clase de sacrificios. Y ese es el gran mensaje que tiene que quedar a nosotros. Cómo Dios llevó a Abraham de una confusión, de una oscuridad, de ese ambiente en el que él estaba, lo llevó a una nueva luz. Y por último, no se nos olvide que hubo uno que sí sacrificó a su propio hijo para que tú y yo tuviéramos vida. Solo te recuerdo Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único. Ese, el que murió en la cruz, le dio a su hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jamás olvidemos esas palabras y sobre todo,
Jamás olvidemos ese amor.